Hola a todos, me vuelvo a presentar, mi nombre es Marcelo Ríos, soy jefe de trabajos prácticos de planeamiento regional y urbano. Ya adentrados en el trabajo práctico número 2, voy a hacer la presentación de uno de los marcos que será guía para la propuesta de intervención territorial. En particular voy a hablar en esta ocasión de la normativa vigente y seguidamente las actividades para la clase del 18 de mayo. Bueno, como verán, la práctica del curso se ha ido ajustando en función de las circunstancias presentes y el trabajo práctico 2 se ha rediagramado para una mejor implementación de la cursada bajo la modalidad a distancia. En este trabajo se realizará una propuesta en función del conocimiento del territorio adquirido en el trabajo práctico número 1. La primera actividad es la que realizaron el día de hoy, en la que se hizo un cierre del análisis a partir del abordaje valorativo del área de estudio. Las siguientes actividades se centrarán en establecer marcos propositivos a partir del análisis de lo normativo y de recomendaciones de intervención para áreas de riesgo. Finalmente se abordará una propuesta de intervención acorde al analizado y en función de los marcos propositivos. Bueno, a fin de iniciar en la propuesta sobre lo que se denominará en adelante como el área de intervención, se realizará a continuación una descripción acerca del marco normativo vigente para el Partido de La Plata. Comenzamos por definir qué es un código de ordenamiento urbano. Como verán, que figura en la filmina, en primer lugar, un código de ordenamiento urbano es un instrumento, ¿no?, que forma parte de políticas de ordenamiento territorial. Es un cuerpo normativo que regula los aspectos relativos a la organización del tejido urbano, la distribución de los usos, entre otras temáticas. Establece normas y restricciones a los espacios privados, buscando favorecer el interés colectivo. ¿En qué marco se inscribe? Bueno, si bien el municipio es el principal responsable en la gestión de su territorio, la provincia de Buenos Aires establece un marco legal para todos sus municipios integrantes. Esto deviene del año 1977, cuando se sanciona el Decreto Ley de Usos de Suelo y Ordenamiento Territorial, que es un decreto ley único en el país. En realidad fue el primero y hoy solamente 3 provincias tienen una ley de ordenamiento territorial. La misma, entre otras cuestiones, estableció que a partir de su sanción los municipios debían cumplir con 4 etapas del proceso de planeamiento. Como primera etapa está la delimitación preliminar de áreas, urbana, rural, complementaria. En segundo lugar, la zonificación según usos. En tercer lugar, la posibilidad de diseñar un plan de ordenamiento urbano o plan de ordenamiento territorial. Y una cuarta etapa que son los planes particularizados. A la derecha van a ver un esquema o un mapa de la provincia de Buenos Aires donde con distintos colores se marcan cuáles son los municipios que han complementado con estas etapas, ¿no? Y vemos que la primera etapa fue complementada, de hecho, muy rápidamente por todos los municipios. Lo que tardó un poco fueron las zonificaciones según usos, que ya para los 90 la mayoría de los municipios lo tenían, pero digamos hasta la etapa número 3, que es la de planeamiento, un plan de ordenamiento territorial, solamente unos 10 municipios tienen algún tipo de este plan y la cuarta etapa no la tiene ninguno. Como recién mencionaba, el Partido de La Plata solo ha complementado con las 2 primeras etapas. En 2010 se sanciona una ordenanza, la 10.703, lo que en general es conocido como un código de zonificación, bueno, se lo denominó como Código de Ordenamiento Urbano. Esta ordenanza es una modificación de su predecesora, la ordenanza 9231 del año 2000,
Y en este código se intensifican indicadores tanto constructivos como de ocupación del suelo que ya habían sido intensificados en la normativa anterior. ¿Para qué sirve este Código de Ordenamiento Urbano? Según el artículo 1 de la presente ordenanza, rige la función pública local de la ordenación territorial y gestión urbana, definiendo el contenido de las facultades urbanísticas autorizadas en el Partido de la Plata sobre los bienes inmuebles y el ejercicio de la propiedad del suelo con sujeción al interés general urbano y ambiental de la comunidad. En síntesis, el Código de Ordenamiento Urbano se encarga de la regulación territorial y urbanística en el ámbito municipal. Bueno, ¿qué establece el Código de Ordenamiento Urbano de La Plata? En primer lugar, en función de lo definido por el Decreto Ley 8912 del 77, en relación a la delimitación preliminar de áreas, se establecen, en primer lugar, las áreas. Estas son la urbana, la complementaria y la rural. En segundo lugar, para el área urbana se definen grupos de zonas: las zonas centrales, las zonas residenciales y las zonas de articulación. Y luego todas las zonas para todas las áreas mencionadas anteriormente, ¿no? Complementando así con esta segunda etapa del proceso de planeamiento establecida por el Decreto de Ley 8912 y que en la presente ordenanza figuran en los artículos 20 al 27. Sería bueno que en paralelo a esta descripción oral y gráfica puedan ir corroborando y ampliando la información con la normativa escrita que se les va a adjuntar en la carpeta de descargas. Como verán en el siguiente gráfico, a la derecha abajo se muestra un plano de las zonas, ¿no?, de este código, para mostrar cuáles serían las zonas por las que se ve afectada el área de intervención, ¿no? Principalmente tenemos en color azul, tenemos la UR2, que es residencial de la periferia del casco fundacional. En un rosa claro tenemos la UC6, que son los corredores de servicio, ¿no?, las avenidas que están cada 6 cuadras, digamos, podríamos decir eso. Y finalmente la UC5, que es un rosa más oscuro, que son corredores complementarios, ¿no? Además, el área de intervención está en contacto con otras dos zonas, ¿no?, muy próximas, que una es la EWE, que es la de equipamientos, el cementerio, y la UC3, que corresponde a la circunvalación y a las avenidas principales del casco, ¿no? En realidad esto está del lado de enfrente al área de estudio. Seguimos hablando de lo que establece este Código de Ordenamiento Urbano y podemos ver que además en el artículo 28 se establecen de manera superpuesta a las nombradas anteriormente las zonas y sectores especiales, los cuales son ámbitos territoriales que por sus particulares características físicas o funcionales se encuentran sujetas a diferentes intervenciones, tales como la de preservación, protección, recuperación, etc. Como se puede apreciar de manera general en el plano de la derecha, nuestra área de intervención se ve afectada por una de estas zonas especiales, específicamente por el denominado sector de arroyos y bañados, ya que nuestra área de intervención está atravesada por el arroyo Regimiento, solo que no se ve porque está canalizado, ¿no? Bueno, en estas siguientes filminas voy a pasar a describir algunas generalidades sobre cuestiones relacionadas con el código. En este caso, sobre el parcelamiento y la subdivisión del suelo. Esto consta en los artículos 34 a 44 de la ordenanza. Bueno, como pueden ver, el Código de Ordenamiento Urbano define a la parcela o lote como un bien inmueble de extensión territorial continua, deslindada por una poligonal cerrada perteneciente a un propietario o varios en condominio. La parcela es la unidad mínima de división del suelo, la cual surge de superficies mayores,
ya sean macizos, bloques o manzanas. A la derecha podrán ver algunos ejemplos de distintos tipos de parcelas. Si ustedes quieren pueden consultar en la norma escrita, donde verán aún más ejemplos de estos. Sobre la regulación de los usos de suelo, que figuran en los artículos 46 a 55, los usos de la zona del partido delimitadas en la presente norma son usos permitidos, usos tolerados, usos prohibidos y usos no consignados. Sobre los usos permitidos, establece que son los que cumplen con la totalidad de los recaudos exigidos en la presente norma y con los requisitos que exigen las normas particulares de cada uso. Sobre los tolerados, se refiere a los usos preexistentes, ¿no?, habilitados por autoridad competente, pero que no pueden encuadrarse en la presente norma como usos permitidos. Los usos prohibidos son usos no admitidos de acuerdo a las distintas zonas del partido. En el texto de la ordenanza podrán ver cuáles son. Y los usos no consignados son los no incluidos en la clasificación de usos y en cada zona en particular de la presente norma. A su vez, los usos permitidos en la presente norma se clasifican de acuerdo con su actividad dominante. En el esquema de la derecha podrán ver que son 5. Habitacionales, que están detallados en el artículo 222, comerciales, equipamientos, servicios y productivos. Sobre la ocupación del suelo y el espacio libre. Esto está detallado en los artículos 56 a 123. Aquí el Código de Ordenamiento Urbano establece indicadores urbanísticos que regulan la ocupación del suelo en términos de intensidad máxima admitida para cada zona. Tenemos 3. El factor de ocupación del suelo, que es la relación entre la superficie máxima del suelo ocupada por el edificio y la superficie de la parcela. El factor de ocupación total, que es la relación entre la superficie cubierta máxima edificada y la superficie de la parcela. En este caso se considera superficie cubierta edificada en una parcela la suma de todas las áreas cubiertas en cada planta ubicado por sobre el nivel de la cota de la parcela. O sea, se computa tanto la planta baja como la planta alta y otros pisos si los tuviera. Y finalmente la densidad poblacional neta, que es la relación entre la población de una zona y la superficie de sus espacios edificables, es decir, libre de espacios circulatorios y verdes públicos. A la derecha podrán ver las fórmulas para poder calcular estos indicadores. Seguimos con las generalidades sobre la ocupación del suelo y el espacio libre, donde además se debe considerar un aspecto de gran importancia y más aún en nuestra área de intervención, ¿no?, debido a las condiciones de riesgo hídrico, que es la superficie de suelo absorbente que debe considerarse. Es la superficie libre que resulte de la aplicación del FOS, donde deberá destinarse un porcentaje no inferior al 50% a terreno natural absorbente, forestado y parquizado. Quiere decir que si tenemos un FOS de 60%, como lo indica el esquema de la derecha, y eso, digamos, deja un 40% de terreno libre, hay que considerar que el 50% del terreno libre debe ser terreno absorbente, no se puede pavimentar todo. Debe aportar a la absorción de las lluvias. Hay algunas excepciones para algunas de las zonas, así como para parcelas que tengan superficies mínimas, ¿no?, donde no se les puede requerir este mismo requisito. Sobre los retiros indicados en los artículos 72 al 82, se establecen distintos requisitos en función de la caracterización de cada zona. Podemos definir, en primer lugar, el retiro de frente, lateral y de fondo. El retiro de frente se refiere a la distancia entre la línea municipal y la fachada de la edificación, con algunas particularidades en lo que son lotes de esquina, ¿no? Sobre los retiros laterales se refiere a la distancia entre las líneas divisorias y las fachadas laterales de las edificaciones, donde en la norma figure que el retiro es el mínimo, ese mínimo es de 2 metros.
y el retiro de fondo, que es la distancia entre la línea divisoria del fondo de la parcela y la fachada posterior de la edificación, ¿no? De la última edificación, si existiera. Esto va a generar un espacio adicional que es el centro libre de manzanas, que no está requerido para todas las manzanas. Esto depende de las dimensiones y de la forma de la manzana también, y de los tipos de lotes, ¿no? Con centro libre de manzanas se refiere al espacio restringido en su capacidad edificatoria, ¿no? O sea, la libre de ocupación definida, como decía recién, y condicionada por el área posible de edificación. Bueno, al respecto de esto y de los 3 retiros descritos recién, a la derecha hay algunos esquemas para que se entienda un poco mejor. Finalmente, las generalidades sobre las alturas incluidas en los artículos del 83 al 103. Según sea la zona, el Código de Ordenamiento Urbano puede establecer 2 tipos de alturas. La altura de referencia, que se refiere a la altura autorizada para edificar, o sea, desde el plano cero del terreno, del cordón de la vereda más bien, qué altura se puede edificar, ¿no? En general figura en metros, y se hace referencia a que 3 metros es un nivel más o menos. Y luego está la altura máxima permitida, que se refiere a la lograda por la aplicación de premios y o posibles compensaciones urbanísticas previstas por la ordenanza por sobre la altura de referencia. Para ver, si quieren ver acerca de este tema, pueden leerlo en la ordenanza, pero nuestro área de intervención no está afectada por premios y estas cuestiones. Así que nos vamos a manejar con el nivel, con la altura de referencia. Para finalizar, la caracterización de las zonas que atraviesan el área de intervención, nos queda desarrollar lo que es el sector de arroyos y bañados dentro de lo que son las zonas especiales. El artículo 161 establece limitaciones y requisitos para cada zona, los cuales resultarán prioritarios ante los indicadores previstos para las zonas afectadas. Recordemos que por el área de intervención pasa el arroyo Regimiento, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener 3 tipos de limitaciones. En primer lugar, las limitaciones a los usos del suelo, la cual restringe la instalación de industrias nocivas, salvo una justificación por medio de certificación de aptitud ambiental. En segundo lugar, las limitaciones al parcelamiento, que establece una superficie mínima de 1.800 metros cuadrados para parcelamientos nuevos y con frente mínimo de 30 metros. Esto está sujeto a la disponibilidad de todos los servicios. Hay más de esto en la ordenanza escrita. Puse lo más importante o lo más general. Finalmente, las limitaciones al volumen edilicio, que establece indicadores específicos que están por sobre lo que está establecido en la zonificación según usos, ¿no? Para lo que son el sector de arroyos y bañados, hay un FOS de 0,3 y un FOS de 0,5. Se indica una cota de nivel de piso interior no menor a 40 centímetros y también la posibilidad de alterar la cota natural del terreno en parcelas superiores a los 300 metros cuadrados. También se especifican algunas indicaciones acerca del uso de cercos que permitan el libre escurrimiento del agua tanto en ejes divisorios como en la línea municipal. Continuando con las limitaciones al volumen edilicio, se establecen los siguientes requisitos en cuanto a retiros. En parcelas preexistentes de ancho menor a 12 metros, la edificación cubierta puede apoyarse en sus ejes medianeros laterales. Sin embargo, se recomienda un retiro al menos en uno de sus ejes. En las parcelas de ancho igual o mayor a 12 metros y de hasta 15 metros, la edificación cubierta podrá apoyarse en uno de los ejes medianeros laterales, debiendo dejar un retiro mínimo de 3 metros del eje medianero lateral opuesto. En las parcelas de ancho mayor a 15 metros, la edificación debe dejar sus laterales libres con una distancia mínima de 3 metros a ambos ejes medianeros. Las actividades previstas para la clase siguiente consisten en leer todo lo concerniente al marco normativo, lo sintetizado en esta presentación,
y, en la medida de lo posible, una lectura complementaria del Código de Ordenamiento Urbano, en particular los artículos que fueron abordados. Descargar y analizar el plano de la zonificación, el plano de zonas especiales, la tabla de indicadores, identificar las zonas que afectan al área de intervención y reconocer cuáles son sus indicadores urbanísticos, considerando también las limitaciones del artículo 161. Luego entonces cada grupo deberá retomar las 2 manzanas analizadas inicialmente en el trabajo práctico 1 y realizar una verificación de los indicadores propuestos por la normativa en función de la situación real. Se buscará formular de forma gráfica una hipótesis del completamiento de estas manzanas según el potencial máximo establecido por norma. Para realizar esto, primero deberán recuperar la volumetría de la situación real y luego, de manera superpuesta, indicar con colores en rojo los cuerpos edificados que sobrepasan lo normado y en azul lo posible de ser completado. A continuación se deja un ejemplo de cómo es el producto deseado, ¿no? Se hizo un ejercicio de una situación real de una manzana hipotética y se le aplicaron los indicadores que están descritos en la filmina. Además de esos esquemas volumétricos, graficar una planta indicando el FOS y los retiros, esto tanto para la situación actual como para la hipótesis de completamiento, como para poder tener una confrontación, y cortes esquemáticos donde puedan apreciarse el FOT y las alturas. En estos esquemas incluir la vereda y las calles, como para tener una noción de escala.